Muy bien. ¿Ya inició la grabación? Sí. Muy bien, buenas noches, tengan todos, hermanos, hermanas en Cristo, Dios les bendiga. Vamos a retomar nuestro estudio bíblico de la carta a los Filipenses, una carta muy particular en la cual el apóstol Pablo no solamente viene a dar agradecimiento a esta iglesia que eran copartícipes con él en su ministerio a través de el sostenimiento que daba la iglesia a Pablo como predicador del evangelio, sino que también él aprovecha para hablar de diferentes temas en los cuales él anima a esta congregación. Curiosamente, esta congregación era conocida por ubicarse en una ciudad muy importante de Roma. Era una de las ciudades que gozaba de ciudadanía romana y además de gozar ciudadanía romana era conocida como la pequeña Roma. Así que recordamos que Pablo viene y hace ese contraste de cómo él, estando en prisiones, anima a los filipenses que estaban preocupados por su aprisionamiento a que permanezcan fieles y a que logren avanzar en sus metas espirituales tal como él lo estaba haciendo en la gran Roma. Ellos lo podrían hacer en la pequeña Roma. Asimismo, él en el capítulo 2 nos habla acerca de la humildad. Fue lo que estudiamos la vez anterior, de que hacía como Jesús se humilló, se hizo hombre y participó de la obediencia. Nosotros debemos de hacerlo de la misma manera. Y ahora en el capítulo 3 va a tocar diferentes temas, entre los cuales habla acerca de algunos motivos para que la iglesia estuviera atenta, especialmente algunos que deseaban, al igual que en otras provincias romanas, tratar de mantener lo que era la circuncisión. También luego Pablo viene a mostrarse a sí mismo como un ejemplo. Viene a hablar también de aquellos conocidos como los enemigos de la cruz de Cristo y habla en los últimos versículos acerca de la ciudadanía celestial. Así que vamos a iniciar esta lección, capítulo 3, versículos del 1 al 3 nos va a hablar acerca de algunas advertencias que era necesario que fueran repetidas. Vea lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice, guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos, dice Pablo, la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, dice ahí, en la carne. Así que vemos que Pablo está dando algunas advertencias que necesitan ser repetidas. Posiblemente mientras Pablo estuvo con ellos en alguna ocasión, habló acerca de estas situaciones y él muestra cómo es necesario repetirlas una vez más, lo cual nos da una lección práctica muy importante. A veces los cristianos creemos, por estar en ciertos años en la fe, que ya manejamos algunas cosas, pero sabemos que es necesario mantener una dieta balanceada dentro de lo que es la enseñanza de la predicación. A veces es necesario retomar doctrinas que son básicas. A veces es necesario hablar acerca del fin de los tiempos. A veces es necesario hablar sobre la interpretación de libros proféticos. A veces hay que ir de vuelta a lo que es la ética cristiana. ¿Por qué? Porque el cristiano y las personas en general aprendemos muchas veces por repetición, y es el caso acá. Ya Pablo les había dado estas advertencias y una vez más les viene a repetir y les dice de hecho, y para vosotros es seguro, es decir, es algo que los viene a poner en una posición de seguridad, y si para que ellos estén seguros tienen que volver a escuchar estas cosas, pues es muy importante volverlo a hacer. De hecho, la cena del Señor, en cierta forma, es algo que ya nosotros sabemos, pero por nuestra seguridad la seguimos retomando todas las semanas. ¿Por qué? Porque al estar haciendo la memoria de la muerte, sepultura, resurrección, del pan y del jugo que representan o nos traen a la memoria
el cuerpo y la sangre de Cristo. De esa forma tenemos presente el Evangelio en nuestra mente, tenemos el rescate que Dios hizo por nosotros, tenemos así en nuestra mente también la forma en la cual Dios vino a redimirnos del pecado, no de una forma gratuita, sino con un pago muy grande que era la vida de su Hijo, quien tuvo que pasar por la muerte. Así que vemos cómo en diferentes aspectos es importante la repetición, repetición, repetición. Aquí tenemos entre nosotros a una niña que sabemos que se le han repetido historias bíblicas una y otra vez, y notamos que Hadassah es una niña que sabe muchas historias gracias a que su papá se las repite y hace cantos, y ella sabe. Usted le pregunta de Moisés y ella le dice cómo pasaron el Mar Rojo, y usted le pregunta de los jueces. Es una niña ejemplar. ¿Y cómo es que ella aprendió esto? Repetición, repetición, repetición. Necesitamos muchas veces repetir cosas entre la congregación también, y Pablo nos muestra que eso no está mal, es por nuestra seguridad. Todos los años ojalá se hablara de las partes básicas de la adoración, del plan de salvación, de evangelismo, de cómo debemos vivir los cristianos. De eso se trata, de ir afirmando cosas. Porque si hoy estudiamos la carta a los Filipenses, usted va a entender un poco, va a aprender de lo que yo le diga. Pero si todas las semanas aprendemos la carta a los Filipenses, seguramente va a haber un punto donde usted ya está de memoria, la dice toda, ¿verdad? Usted sabe qué bueno sería. Bueno, Pablo aquí les está repitiendo esas enseñanzas. Es muy interesante que dice también al inicio del versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Dónde es que tenían que poner ellos el gozo en su vida? En el Señor, y lo usa de una forma locativa, ¿verdad? De una posición en el Señor. Estamos dentro del local de adoración, pero estamos también en el Señor tanto como nos movamos en esta vida. Y si estamos en el Señor, ahí tiene que estar nuestro gozo. Muchas veces los cristianos olvidamos eso y buscamos de nuestro gozo en situaciones pasajeras de la vida. Y es ahí donde viene luego el desánimo, donde viene la frustración, donde viene la soledad. ¿Por qué? Porque buscamos gozarnos en cosas que no van a permanecer como si permanecen en el Señor. Así que la pregunta que nos podemos hacer en esta tarde, en esta noche, es: ¿dónde está puesto nuestro gozo? ¿Estamos gozándonos en nuestros hijos? ¿Estamos gozándonos en nuestra pareja? ¿Estamos gozándonos en el trabajo que tenemos? ¿Estamos gozándonos en el Señor? La última es la respuesta correcta. Si esto fuera un examen con A, B, C, D, y al final dice en el Señor, usted tiene que marcar la D. Porque sus hijos, va a haber un momento en que se van a ir de su casa, su pareja, va a haber un momento donde uno de los dos muera antes o por alguna circunstancia tenga que separarse de esa persona, al menos momentáneamente. Y eso no puede traerse abajo el gozo de su vida. Ese gozo tiene que estar en el Señor. El trabajo se gana y se pierde. Hay personas que llegan a alguna edad y se pensionan y ya no tienen más el trabajo, y el trabajo era todo donde estaba el gozo en su vida. A veces es un deporte. Hay diferentes puntos en los que las personas buscan el gozo. Bueno, Pablo es claro y nos da básicamente el lugar donde debemos de mantener nuestro gozo, si queremos que sea un gozo continuo. Ahora, recordemos que el gozo es una de las palabras clave en la carta de los Filipenses, y que el gozo no es una felicidad momentánea. Por eso es que se localiza en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Él lo prometió allá en Mateo 28:20. Él iba a estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. El gozo no es una felicidad momentánea. Podemos alegrarnos por cosas. Uy, me subieron el salario. Uy, voy a tener un nuevo hijo. Uy, ya encontré la novia que buscaba, dice un hermano por allá. Uy, qué, ¿verdad? Un regalo que recibimos, qué gozo da eso. Pero ya después nos acostumbramos y pasó eso.
Bueno, eso es alegría, esa motivación que se da de forma momentánea en momentos exactos. Pero el gozo se puede sentir aún, es ese rasgo positivo del cristiano que se mantiene a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de el desánimo emocional. Ese gozo espiritual viene a levantarnos y a cargarnos de un propósito, a cargarnos de una esperanza y a recordarnos que no estamos solos. Y por eso es importante localizar nuestro gozo en el Señor. Ahora, otra cosa que me parece muy interesante acá, que es parte de lo que Pablo está repitiendo, recuerde que ese es el punto de los versículos 1 al 3, advertencias que necesitan ser repetidas. Vemos que Pablo les recuerda de quiénes tienen que guardarse. Y la palabra que aquí se traduce como guardarse tiene que ver con discernir con la vista. Y aquí yo anoté en mi Biblia, este es el verdadero, ¿verdad? A veces decimos el verdadero tal cosa, ¿verdad? Para referirnos a este es, ¿verdad? El verdadero ceviche es el que hace catering, ¿verdad? Usted sabe que ese sabe rico, es fresco, ese es el verdadero. Bueno, el verdadero los ojos son para ver, es este que Pablo pone acá. Muchas veces la gente usa la frase, los ojos son para ver, para justificar un pecado. Y no es para eso los ojos, sino vaya y vea Mateo capítulo 5. Jesús dice que a cualquiera que codicie una mujer, esa persona está, ¿cómo? Adulterando en su corazón. Así que ese no es el verdadero, los ojos son para ver. Y tampoco para ver a un hombre. Aquí Pablo dice blepete, que es la palabra en griego para observar, para percibir con la vista. Y por eso este es el verdadero, los ojos son para ver. ¿Qué es lo que hay que ver? Bueno, hay que ver aquellos que son los perros, aquellos que son los malos obreros, aquellos que son mutiladores del cuerpo. Voy a explicar estos tres de una forma breve. ¿Quiénes son los perros? Bueno, la palabra perro era muy comúnmente utilizada por los judíos, y ahorita vamos a ver cómo ese uso común viene a dar un giro acá en esto que estamos viendo, porque los judíos se referían a los gentiles, es decir, romanos, griegos, personas de Asia, cualquier persona que no fuera de origen judío puro, ellos les iban a llamar perros. ¿Por qué? Bueno, los perros eran un animal que normalmente andaba en grupo, hacía daños, destrozaba algunas de las propiedades de los animales, arrasaban con ellos, eran nocivos, eran dañinos. Y para los judíos esto, que era de cierta forma despreciable, iba a venir a representar a los gentiles. De hecho, hay un comentario acá de un escritor de apellido Lightfoot. Él indica que esta palabra perro se utilizaba de forma metafórica para referirse a esos gentiles, a esos hombres que eran impuros e imprudentes. Incluso en la literatura secular se iba a utilizar de esta manera, y Homero es uno de los que hacen el uso de esto en sus escritos griegos. Personas que eran de carácter impuro o imprudente iban a ser reconocidos como perros en aquel entonces. Como ahora alguien dice, ay, bueno, no sé si esto es bueno o es malo, pero a veces le dicen a alguien, ay, qué bruto, ¿verdad? O los brutos antes eran aquellas personas de un origen tosco, de un origen que no era civilizado. Bueno, a esas personas le llamaban los perros. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Cuídense de aquellos, y sabemos que no son los gentiles, ¿por qué? Primeramente porque le está escribiendo a gentiles y judíos. Entonces, ¿quiénes iban a ser los perros acá? Bueno, Pablo viene a darle un giro a la historia en cuanto al uso de la palabra perros para aquellos que estaban fuera del pueblo de Dios, para ahora incluso referirse a judíos que estaban fuera del pueblo de Dios, no los que estaban dentro, no porque eran judíos meramente, sino porque eran una amenaza para el pueblo de Dios. Así como los gentiles antes de abolir el pacto en Cristo, cuando Él muere en la cruz, eran una amenaza para el judaísmo,
y le llamaban perros, ahora habían judíos que se habían convertido y no eran perros, y habían otros que venían a amenazar el cristianismo. Entonces Pablo dice, cuidado, vea, use sus ojos para ver dónde están esos que amenazan, dónde están esos que son imprudentes, dónde están esos que son peligrosos. Y esto iba a incluir a algunos de los judíos que no se habían vuelto al cristianismo y que ya estaban acostumbrados a llamarle a otro perros. Bueno, ahora el Espíritu Santo, a través de Pablo, viene y utiliza la metáfora para referirse a ellos como personas imprudentes, personas sin escrúpulos, personas que iban a ser una amenaza para el pueblo de Dios. Luego vemos acá, dice, los malos obreros. Se utiliza otra vez un lenguaje común. ¿De qué? ¿Quiénes son los obreros? Los que edifican, los que trabajan, los que hacen obra. Por eso se llaman obreros, ¿verdad? Pero no era que eran malos porque venían y iban a construir un edificio y el edificio se caía. No era que eran malos obreros porque, no sé, reparaban una carreta y la carreta iba de camino y se le salía la llanta. No era por eso que eran malos obreros. La palabra malos que se utiliza acá tiene que ver literalmente con una maldad moral. Tiene que ver con una maldad que es moralmente corrupta. Y ese era el caso de estos malos obreros. Estaban trabajando para esparcir ya fuera el mensaje del evangelio por fines personales, que es algo de lo cual ya se había mencionado en el capítulo 1, o bien para hablar en contra del evangelio con fines también de preservar un judaísmo que ahora era una oposición a Dios. Así que vemos acá que esos malos obreros tienen que ver con una maldad moral y no necesariamente era que hacían el trabajo mal hecho. Ya le traje las sandalias, arreglarme las ideas, ya se están despegando. No, eran malos obreros precisamente porque había una moralidad maligna, corrupta dentro de ellos y estaban buscando afectar al pueblo de Dios. Y finalmente vemos acá que se habla de ¿qué? De los mutiladores del cuerpo. Y esta frase es muy, muy, muy importante y debe de ser contrastada con el versículo 3. Aquí, curiosamente, Pablo hace un juego con las palabras, donde utiliza la palabra mutiladores, que en el griego koiné suena de la siguiente manera, ya se lo voy a decir, aquí lo tenía anotado. Vamos a ver, los mutiladores se dice katatomé. Oiga el parecido, eso es lo que yo quiero que usted oiga. Katatomé es la palabra que se traduce acá como mutiladores. Y luego dice en el versículo 3, Pablo, porque nosotros somos, ¿qué somos? Dice la circuncisión. Y la palabra que aquí se usa es peritomé, katatomé y peritomé. ¿Qué es lo que está mostrando aquí Pablo? Bueno, los mutiladores eran aquellos que iban a cortar sin el propósito, sin un propósito alguno, mientras que la circuncisión era aquel corte que se hacía en el órgano sexual del hombre como parte del pacto de Abraham. ¿Recuerda? Estuvimos estudiando Génesis capítulo 12, capítulo 16, y vimos cómo Dios se iba acercando a Abraham y le iba haciendo diferentes promesas, hasta que hay un punto donde la circuncisión se hace la señal del pacto entre Dios y Abraham. Y esto se mantuvo luego y se refuerza a través de la ley de Moisés. Pero cuando Cristo viene, que la ley es quitada de en medio por cuanto fue cumplida, esa circuncisión que estaban tratando de mantener los judíos, los perros, los malos obreros, ahora llamados también mutiladores, ellos estaban cortando y llevando la idea del katatomé, de mutilar, de cortar, de quitar partes del cuerpo físicamente hablando, en ese caso el prepucio del hombre, con un fin que ya no tenía sentido. Cuando estaba la ley, tenía el sentido de ser parte de aquel pacto relacionado a Abraham. Pero cuando la ley es removida,
la circuncisión viene a ser diferente. Y por eso ya la circuncisión se halla entre los cristianos y no entre aquellos que cortan o apartan partes del cuerpo sin un verdadero sentido. De hecho, quisiera por favor que alguien leyera algunos textos. Quizás podemos ir a Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 14. Alguien que lo lea, por favor. Y ahí es donde vamos a ver qué es la verdadera peritomé o circuncisión. Nelita. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ok, pausa. En él, ahí está hablando de Jesucristo. Entonces, en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, así que no puede ser ese catatomé, esa mutilación que querían mantener. Y recordemos que acá está muy fresco todavía lo que sucedió en Hechos capítulo 15, que era el deseo de mantener la circuncisión. Luego en el 16, Pablo empieza a ir por aquellas regiones y llega hasta Filipos. Entonces todavía está muy cerca esa idea de querer mutilar el cuerpo. Así que la circuncisión que ellos querían hacer hecha a mano se le llama mutilar. Y la otra está, que es la circuncisión no hecha a mano, que es la que Pablo menciona acá. Y ahorita está leyendo, puede seguir leyendo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ok, entonces, en la mutilación lo que se quitaba era el prepucio del órgano sexual masculino. Aquí, ¿qué era lo que se quitaba en esta otra circuncisión? El cuerpo pecaminoso, carnal, es decir, al morir al pecado, es como se hacía esta circuncisión. Ahora, curiosamente, hasta las mujeres espiritualmente son circuncidadas, cosas que no sucedían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Qué sigue leyendo ahí? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, entonces, ¿dónde sucedió la circuncisión? Cuando fuimos sepultados con Jesús en el bautismo. En ese momento no se nos quitó un prepucio, se nos quitó el cuerpo carnal, el cuerpo pecaminoso. Entonces, ellos que son mutiladores, porque andan todavía cortando prepucios, convenciendo a cristianos gentiles que tienen que participar de la ley de Moisés. Y por cuanto ese corte del prepucio no tenía realmente ningún sustento espiritual, era una mutilación del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre una cirugía para que usted le quiten el apéndice a que alguien venga y le diga, ahora sí, venga para quitarle el apéndice, a ver qué pasa? Bueno, eso es mutilar. ¿Por qué? Porque no hay un propósito si el apéndice está bien. Cuando se hace la cirugía, se le llama cirugía porque hay un propósito. Igual con un dedo. Si alguien viene y le dice, venga para quitarle ese dedo. Bueno, eso es mutilar el cuerpo. Pero si viene un doctor y le dice, bueno, este dedo hay que retirarlo porque ya hay un estado avanzado de, no sé, de infección, esto le puede hacer daño. Bueno, hay que retirar esa parte, aunque es una amputación, no es una mutilación. ¿Me entienden la diferencia? Así que Pablo aquí está mostrando los mutiladores, de los cuales otra vez está advirtiendo, y viene también a mostrar a aquellos que son la verdadera circuncisión. Y luego dice Pablo, los que en espíritu, ¿cómo? En la misma forma que sucedió la circuncisión, en el espíritu, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Usted si está tomando notas, puede anotar 1 Corintios 1:31 y 2 Corintios 10:17. También con respecto a la circuncisión, no tengo otra nota con respecto a la circuncisión, pero esa es la idea. Hay una circuncisión que es una mutilación y está la circuncisión verdadera. Ahora, ¿por qué Pablo dice somos la verdadera circuncisión? Bueno, porque aquellos clamaban la verdadera también, pero no era la verdadera ya había pasado con la ley. Ahora estamos bajo un nuevo pacto y ahora la verdadera, la espiritual. Y de esa forma es como servimos a Dios.
y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Esta última frase es importante. Los judíos estaban gloriándose, llenándose de gozo a causa del linaje que ellos tenían como una línea de sangre. Yo soy descendiente de este. Llego a David y por cuanto soy descendiente de David, entonces sigo para atrás y voy a dar con Abraham. Y ya con eso los judíos decían, soy parte del pueblo de Dios. Bueno, aquí Pablo dice, nuestra confianza, nuestra gloria no es y no se debe ni siquiera que seamos judíos o a que seamos gentiles, eso no importa, sino que aquí la gloria en nosotros es que estamos en Cristo, donde recibimos esa circuncisión. Se debe precisamente a que no confiamos en la carne, es decir, no importa de qué linaje fueran, si eran de la tribu de Judá, de Benjamín, de Judá, ya no importa eso, porque nuestra confianza no está en la carne, está en Cristo, donde recibimos nuestra circuncisión. Y eso viene a mostrarnos el siguiente punto, que va desde el versículo 4 hasta el versículo 17. Esta es una sección bastante amplia, como puede ver, de casi 14 versículos, en la cual vamos a ver que Pablo es un ejemplo de no tener confianza en la carne. La idea la abrió al puro final del versículo 3, pero ahora del 4 al 17, él va a mostrarse como un ejemplo de no tener confianza en la carne. Vea lo que dice. En el versículo 3 dice, no teniendo confianza en la carne. Y ahora dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Eso es como cuando alguien viene, ¿verdad? Y parquea a la par del hermano Gerald y dice, ¿usted cree que esa moto jala? Ahora va a ver cuál es la moto que jala. Yo tengo una que jala más, ¿sí? Acelera la moto y se va. Y Gerald trata de alcanzarlo y no lo logra. Bueno, aquí Pablo lo que viene a hacer es mostrar cómo él tiene todos los motivos para gloriarse en la carne, pero no lo va a hacer. ¿Y eso por qué? Porque recuerde lo que él nos acaba de enseñar en el capítulo anterior. ¿Qué nos enseñó en el capítulo anterior? La humildad como la de Cristo Jesús. Y gracias a que él viene ejercitando esa humildad, nosotros sabemos que él aquí no va a empezar a exaltarse a sí mismo como lo harían los judíos. Los judíos vendrían normalmente, especialmente si era un rabí, a decir de dónde descendían, quién fue el que les instruyó, de la historia familiar, y eso mientras más rasgos ellos tuvieran que los ligaran a Abraham o a alguno de los hijos de Jacob, eso iba a ser de gran gloria para ellos. Entonces Pablo aquí va a hacer un contraste de por qué él tiene más motivos para gloriarse en la carne, pero en realidad no lo hace, aunque tiene esos motivos. Así que ahí es como que Gerald dijera, sí, pero vea, yo tengo este motor que es más grande y aún así no lo aceleré todo solo para ver qué hacía usted. No, mentira. Vamos a ver, vea lo que dice Pablo. Aquí él va a empezar a dar estos atributos que él menciona. Deben demostrarnos varias cosas. Realmente Pablo estaba renunciando a algo muy grande para ser cristiano. Porque si él se hubiera quedado en el judaísmo, esto le hubiera dado una posición de líder y no de perseguido, como iba a venir a ser después. O como ya la estaba teniendo, de hecho. Así que nos viene a mostrar la humildad de Pablo, nos viene a mostrar qué es lo que realmente vale en la vida. Nos viene a mostrar también parte de la biografía de él, porque aunque tenemos 4 evangelios que nos hablan de los otros apóstoles, la principal parte de Pablo lo conocemos en el libro de los Hechos, y ahora esta carta viene a darnos también una pinceladita más de esa parte de la vida de Pablo que Lucas no menciona en los Hechos. Así que nos da un poco también del trasfondo de Pablo en algunos aspectos. Por ejemplo, dice, circuncidado al 8º día, es decir, se cumplió la ley con respecto a ese mandamiento. Es decir, sus padres fueron diligentes de circuncidarlo al 8º día.
Luego dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué es importante que él fuera de la tribu de Benjamín? ¿Quién era de la tribu de Benjamín? Bueno, el rey Saúl era de la tribu de Benjamín, lo cual es muy importante. Dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, que era una de las secciones o de las sectas más estrictas con respecto a lo que era la ley, y por eso usted los ve tan marcados, incluso más que los saduceos. Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los fariseos son muy estrictos, y él dice, yo era fariseo de fariseos. Luego viene y continúa diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, no había un motivo por el cual alguien me estuviera diciendo quebrantó la ley. No que no cometiera ningún pecado, pero él no era constante en quebrantar la ley. Era una persona que se mantenía obedeciéndola, era irreprensible. Y vea lo que dice después en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Wow. Esto es una lectura muy poderosa, hermanos, en la cual nos damos cuenta de cómo Pablo realmente nos muestra gran humildad. Él tenía, y no solo humildad, sino también desarraigarse de cosas. Él nos está mostrando cómo puso en la práctica lo mismo que dijo en el capítulo 2, de buscar ser como Jesús. Jesús lo tenía todo, lo dejó todo y luego Dios le exaltó. Bueno, él está confiando en dejar todo aquello que él tenía por causa de Cristo. Y luego Dios será el que recompense, y lo vamos a ver más adelante aquí en este mismo capítulo. Pero él estaba siendo un imitador de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía todo para ser exitoso. En aquel entonces no se habla aquí de doctorados o cosas así, pero él sería un graduado de la universidad más prestigiosa del mundo si estuviera en nuestro tiempo. Él sería un referente del área en la cual esa persona se desempeñe, sea científico, sea lo que sea. Bueno, en este caso religioso, él estaría entre los mayores eruditos de su época. Pero aún así, él muestra que pese a ser perseguidor de la iglesia, él decidió dejar todo eso por causa de ¿quién? De Cristo. Qué interesante, pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido.
pasó de ser una persona que podía ser arrogante por características propias a ser una persona que tuvo que humillarse. Y muchas veces necesitamos ser moldeados así, hermanos. Es difícil porque a veces la vida nos va a hacer sentir que estamos muy bien, pero aún ahí tenemos que aprender a doblegarnos y a ser humildes si queremos ganar a Cristo, si queremos ganar en Cristo. Vamos a ver algunas lecciones, algunas notas que podemos sacar de esto. Ve el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he considerado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Pablo no podía mantenerse siendo perseguidor de la iglesia y amar a Cristo al mismo tiempo. Pablo no podía seguirse considerando aquel gran hombre en el judaísmo y al mismo tiempo ser un siervo de Dios. Él tuvo que dejar cosas, él tuvo que dejar su posición para convertirse en alguien grande en el reino bajo la perspectiva divina, porque en el reino recordemos que aquel que se humilla, aquel que sirve es realmente el que toma los lugares de honra de parte de Dios. Y fue ciertamente Jesús el mayor de estos en ese caso, y él está tratando de imitarlo. Para podernos relacionar a Jesús, necesitamos dejar muchas veces lo que es más importante para nosotros. ¿Podemos llegar a alcanzar niveles de estudio altos? Claro que sí, pero eso no nos define espiritualmente. Podemos tener 4 doctorados y perder el cielo, perder la salvación. Podemos ser gerentes, supervisores, jefes de alguna oficina, de algún negocio familiar, de lo que sea. ¿Y qué? Usted puede ser la persona más adinerada de su familia y eso no lo convierte en una mejor persona espiritualmente. Lo que realmente nos viene a asociar con Cristo es dónde ponemos nuestra ganancia, dónde ponemos nuestro tesoro, dónde nosotros ponemos nuestra mirada. Él dice, todas estas cosas las tengo por pérdida. Y son cosas que el mundo judío hubiera deseado. Muchos niños tuvieron que haber crecido diciendo, yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como él, porque vea cómo defiende el judaísmo, vea cómo sabe la escritura, vea cómo él habla con autoridad y cómo todos le ponen, yo quiero ser así. Pero ¿qué tuvo que hacer Pablo? Volverse a ver al espejo y decir, yo no quiero ser así. Quiero ser como Jesús. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Con nuestras palabras, nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Mientras vamos manejando ahí, ¿qué vemos en el espejo? ¿Al Andrés que salió todo estresado, bravo de la casa? ¿O el Andrés que tiene que ser como si Jesús fuera manejando ese carro? Necesitamos ser como Jesús y dejar como pérdida muchas de esas cosas que nos puedan llenar de orgullo. Y Pablo ciertamente no está aquí diciendo que aborrece a su familia o de dónde viene o que odia al pueblo. No, él no está hablando de eso, pero él está mostrando cómo por tener su ganancia en Cristo, aquellas cosas tiene que tenerlas como pérdida. A veces no podemos tomar lo mejor de todos los mundos y querer estar bien con Cristo. Tenemos que tomar lo que nos acerca a Cristo o dejarlo y seguir en nuestro ascenso hacia ser nuestro propio Dios, donde hago lo que yo quiero bajo mis propias reglas, bajo mi propio estándar de éxito. Pero eso sí, la ganancia en Cristo la perdemos. Aquí Pablo dice, todo eso lo tengo por pérdida con tal de ganar en Cristo. Él sabe que es más importante y nosotros lo podemos saber también. También podemos ver cómo no hay dobles estándares de justicia. Vea lo que dice el versículo número 9. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Solo hay un estándar de justicia. Hoy en día la gente quiere decir, bueno, la verdad depende de cómo usted la vea. Todo es relativo. Lo que es bueno para usted no necesariamente es bueno para mí. Lo que es malo para usted no necesariamente es malo para mí. ¿Usted es un cristiano de los que no toman? Bueno, yo soy un cristiano de los que sí toman. ¿Usted es un cristiano de los que oye las canciones vulgares de Bad Bunny? Bueno, yo no quiero ser uno de esos. No hay dobles estándares. No se puede ser el cristiano que va en bikini provocando hombres o mujeres en la playa y ser el cristiano que adora a Dios, el Altísimo. No hay dobles estándares. Así que, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Yo ya no voy a seguir la doctrina judía buscando la justicia en la ley, sino que voy a buscar la justicia que es en la fe, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. En nuestro caso y de los ejemplos que estoy dando, bueno, no podemos seguir la justicia del predicador que sea liberal o que es extremista y seguir la justicia de lo que la palabra enseña y demuestra. Hay que mantenernos en la fe y solamente de esa manera podremos ser hallados justos. ¿Me voy a entender? Muy bien. Vamos a seguir entonces porque aquí el tiempo... como dice Pablo aquí, prosigo a la meta, yo prosigo también a seguir avanzando en el capítulo. Vea el versículo 14, prosigo a la meta, el premio supremo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, aquí Pablo está usando una figura del atletismo. En el siglo I y aún después, era muy común aquellos juegos, aquellas competencias en las cuales venían los atletas a demostrar su destreza. Y aquí Pablo está utilizando lenguaje de competición. ¿De qué? De carreras. Aquí lo que está diciendo es prosigo la meta como si fuera una carrera de atletismo, como si fuera en una competición. Y él dice, mi meta está en el ¿qué? ¿Dónde está la meta? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta, ese es el punto. ¿Usted sabe por qué los que participan en las Olimpiadas para, no sé, 100 metros planos, no corren 200 metros planos? Bueno, porque la meta son los 100 metros nada más. Hasta ahí llegan, si no, se van a agotar más de la cuenta y ellos llegan hasta donde la meta que ellos se han propuesto lo cumplen. Por eso es que los que corren en distancias más largas tienen ciertas técnicas que les hace rendir mejor el oxígeno, la fuerza, el desgaste muscular, lo que sea. Entonces, conforme a la meta que cada atleta se define, así es como ese atleta va a correr hasta esa meta. La pregunta es, ¿cuál es nuestra meta espiritual, hermanos? ¿Cuál es la meta espiritual que usted y yo nos hemos fijado? Porque así como el que corre 100 metros planos, no va a seguir más de los 100. Si la meta es el cielo y la excelencia espiritual, si nuestra meta es llegar los domingos temprano a la iglesia, y hasta ahí vamos a llegar. No vamos a ser buenos evangelistas, buenas maestras y maestros. Vamos a ser excelentes llegando temprano a la adoración. Bueno, algunos tienen la meta de llegar a la adoración. Tomar la cena del Señor. Si tomo la cena del Señor, cumplí mi meta, mi estándar. Y entonces hasta ahí van a correr, porque esa es la meta. Hermanos, ¿cuál es la meta que nos hemos puesto? Pablo aquí dice que la meta es el supremo llamamiento de Dios. Y la palabra que aquí se traduce como supremo tiene que ver con algo de lo alto. En otras palabras, el llamamiento de Dios viene desde lo alto y esa tiene que ser nuestra meta, las alturas. Lo que está en el cielo, llegar allá. No podemos detenernos con llegar al culto a tomar la cena del Señor. No podemos detenernos con el culto de adoración solamente. Hay que cumplir cada etapa de esta carrera en la cual Pablo decidió correr y nosotros vamos corriendo con él. Si nos ponemos metas limitadas, no vamos a lograr llegar a la meta del supremo llamamiento, de ese llamamiento de lo alto. Pero si nos ponemos la meta de ser como Cristo, vamos a trabajar y vamos a permanecer
Y vamos a tener que sufrir un poquito en la carrera, porque por eso los atletas tienen que entrenar y sufren hasta que llegan a la meta. Bueno, nuestra meta es alta, es suprema, es del cielo, es de lo que Dios espera de nosotros. Y es bueno preguntarnos nosotros, bueno, ¿cuál es mi meta? ¿Hasta dónde voy a llegar? Luego tenemos aquí también, versículo 17, al influencer bíblico, a Pablo, ¿verdad? Vea lo que dice él aquí. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí Pablo no es un influencer porque está motivando está influenciando a los filipenses a ser como él, pero no porque él sea el gran estándar. Recuerda lo que dice Pablo allá en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, este es un buen influencer, ¿verdad? Alguien que influencia, casi digo influenza, alguien que influye para que otros sean como Jesús. Yo lo saqué. Alguien que influye para que otros sean como Jesús. Así que eso es lo que está haciendo Pablo acá. Y si usted es como Jesús, usted puede invitar a otros a ser como Él también. Pero qué fracaso es cuando invitamos a otros a ser como Jesús y nosotros no somos como Jesús. Pablo aquí está dando el precedente de qué hizo Él. Él dejó su linaje, él dejó su celo, él se convirtió en un perseguido, dejó su éxito desde la óptica humana por el hecho de buscar el éxito desde los ojos de Dios. Bueno, ¿a quién vamos a influenciar? Si queremos influenciar para bien este mundo, tenemos que hacerlo como lo hizo Cristo. Y bueno, finalmente, para cerrar el capítulo, y va a ser mucho más rápido de lo que usted se imagina, vamos a ver a los enemigos de la cruz, versículos 18 al 19, y la ciudadanía celestial. Vea lo que dice. Del 18 al 19 está los enemigos de la cruz, y del 21 al 4:1, perdón, es la ciudadanía celestial. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, recuerda que ya les había repetido y también mencionó en el versículo 2 de este capítulo y también en el 1:16, habló de esos muchos, dice. Entonces dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cómo sabe usted quién es un enemigo de la cruz de Cristo? Bueno, imagínese un rótulo. Se buscan enemigos de la cruz de Cristo. Requisitos para ser contratados. Número 1. Requisito número 1. Que estén dispuestos a ir a la perdición, porque ese es el fin de los cuales. Aquí lo dice. Requisito número 2. Que su Dios sea el vientre, es decir, la codicia, el ganar, las ganancias para mí, el satisfacerme a mí mismo. Número 3, que estén dispuestos a buscar la gloria entre los hombres, sí, pero una gloria que luego los va a avergonzar. Y número 4, que sean personas que piensen mucho en lo terrenal. Si usted es esa persona que le habla mucho de una casa, de un carro, de un trabajo, de unos estudios, y todo el tiempo se enfoca en eso que está ahí frente a sus ojos, pero pocas veces muestra señales de lo espiritual, es una persona de mente terrenal. ¿Por qué? Porque todo está, no que esté mal soñar con un buen carro, una buena casa, no que esté mal darse gustos en la vida, disfrutar, pasear, comer, eso está bien, pero cuando se vuelve el centro de su vida, cuidado. ¿Y por qué esto lo vuelve un enemigo de la cruz de Cristo? Porque Cristo murió para salvar el alma. Y estas personas están haciendo lo opuesto a la salvación del alma. En vez de darle la gloria a Cristo, se glorían ellos, por eso luego van a ser avergonzados. En vez de aprovechar bien las bendiciones de Dios, quieren acumular, llenar su vientre, gozarse solamente ellos, aunque tenga que ver con explotar a otros. Bueno,
venga para mí, no importa. Eso son muestras de estos enemigos. Y finalmente, ya para que podamos irnos, la ciudadanía celestial está del versículo 20 al 4.1. El 4.1 es el verdadero versículo final del capítulo 3. Si usted tuviera que poner el 4.1 dentro de contexto, usted tendría que hacer el 3.22, pero no tenemos el 3.22, ¿verdad? Y el 4.1 sería el 4.2. Ya va a ver por qué, vea, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, ¿ve? Ese así que nos hace saber que, por lo que venía hablando, puesto que eso va a suceder, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, vea cómo él los valoraba. Ellos eran la corona de Pablo. Él sabía que el trabajo que había hecho ahí era un premio para él al ver cómo ellos permanecían en su cristianismo. Dice, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos, aquí Pablo está siendo claro en un argumento y es la ciudadanía. Recuerde que Filipos era conocido como ¿qué? La pequeña Roma. ¿A causa de qué? De que era una colonia romana donde los ciudadanos tenían la ciudadanía romana. Entonces, esto iba a traer ciertos beneficios a las personas que gozaban de la ciudadanía romana, como por ejemplo iban a tener juicios más justos cuando fueran ante los tribunales, iban a tener actividad en la vida política, exoneración de algunos impuestos, protección del Estado, no iban a ser torturados injustamente, iban a poder tener cargos públicos, iban a poder tener propiedad. De modo que Pablo está apelando a algo muy conocido entre los ciudadanos de la pequeña Roma, los filipenses, muchos de ellos con esa ciudadanía romana y todos esos beneficios. Ahora todo el mundo quiere la ciudadanía, ¿verdad? En Estados Unidos o en algunos países. Y bueno, nosotros mismos aquí en nuestro país tenemos beneficios que otros no tienen con nuestra ciudadanía costarricense. Y así en cada país, pues cada ciudadanía da un beneficio. Bueno, aquí Pablo está apelando a eso y nos hace ver a nosotros de que aunque usted sea ciudadano nicaragüense, así usted sea ciudadano costarricense, no está Milena para decir estadounidense, ¿verdad? Pero así la tenga estadounidense, hermano, nuestra ciudadanía no está aquí. La verdadera protección suya no se la da al estado donde usted vive. La verdadera justicia no se la da a usted del estado, del país donde usted vive. La última palabra no la tiene ese presidente o monarca, la tiene Dios. Y usted pertenece a esa ciudadanía celestial donde tiene que poner su mirada por mantenerla. Y como no somos ciudadanos de esta tierra, según la analogía que está dando Pablo, tenemos que entender que aquí estamos de paso, somos peregrinos. Somos personas que van como nómadas, migrando, nos vamos moviendo por acá, sembrando la semilla del evangelio por todo lugar, pero nuestra meta final es en el cielo. Y por eso es tan importante, como les dice en el 4.1, o si usted le quiere poner 3.22, como yo le puse, que nosotros nos mantengamos firmes para que así nada nos mueva. Muchísimas gracias por su tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración de cierre.